La Revolución Francesa. Un torbellino de furia, un grito de libertad que resonó en los siglos. Fue un momento en el que la voz del pueblo se alzó con una fuerza imparable, desafiando el poder establecido y clamando por justicia y equidad. En el corazón de Europa, un viejo orden se desmoronaba, consumido por las llamas del cambio. Las estructuras que habían sostenido a la monarquía durante siglos se derrumbaban, y con ellas, las esperanzas de una nobleza que se aferraba a su poder. La Francia del siglo XVIII, un reino de esplendor y miseria, se convertiría en el escenario de una transformación sin precedentes. Mientras los campesinos luchaban por sobrevivir, la corte vivía en un lujo desmedido, ajena a las penurias del pueblo. El año 1789 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. La toma de la Bastilla simbolizó el inicio de una nueva era, una era en la que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad comenzarían a tomar forma. La Revolución Francesa no fue solo un levantamiento, fue un cataclismo social que barrió con siglos de tradición y poderío. Las calles de París se convirtieron en el campo de batalla de una lucha feroz por los derechos humanos y la justicia social. El antiguo régimen, con su monarquía absoluta y su rígida estructura social, se enfrentaba a su fin. El rey Luis XVI, símbolo de un sistema opresivo, se encontraba ante un pueblo decidido a cambiar su destino. La nobleza, que había vivido en la opulencia, ahora veía su mundo desmoronarse ante sus ojos. La Revolución Francesa no solo cambió a Francia, sino que inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Para comprender la magnitud de la revolución, debemos adentrarnos en las entrañas del antiguo régimen. Francia, bajo el reinado de Luis XVI, era una sociedad profundamente desigual. El poder se concentraba en las manos de la nobleza y el clero, quienes disfrutaban de privilegios exorbitantes mientras el pueblo llano cargaba con el peso de los impuestos. La economía, basada en la agricultura, sufría crisis recurrentes. Las malas cosechas y la inflación golpeaban con dureza a los campesinos y trabajadores urbanos. La Ilustración, con sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad, había sembrado la semilla del descontento entre las clases populares. El rey Luis XVI, monarca absoluto por derecho divino, se mostraba incapaz de comprender la magnitud de la crisis. Su corte, aislada en la opulencia de Versalles, permanecía indiferente al sufrimiento del pueblo. La reina María Antonieta, símbolo de los excesos de la aristocracia, se convertía en el blanco de la furia popular. Las reformas, tímidas e insuficientes, llegaban demasiado tarde. El descontento popular, avivado por la propaganda revolucionaria y la aguda crisis económica, se transformaba en un clamor imparable. La Revolución Francesa estaba a punto de estallar. La convocatoria a los Estados Generales en 1789, un órgano consultivo que no se reunía desde hacía más de un siglo, se convirtió en el detonante de la revolución. El tercer estado, representante del pueblo llano, exigió una reforma profunda del sistema político y social. La negativa de la nobleza y el clero a renunciar a sus privilegios desató la ira popular. El 17 de junio de 1789, el tercer estado se proclamó Asamblea Nacional, declarándose como único representante legítimo de la nación francesa. La revolución había comenzado. La tormenta se desata sobre París, una ciudad cargada de historia y tensión. La toma de la Bastilla, un evento que cambiaría el curso de la historia. El 14 de julio de 1789, la furia del pueblo parisino se desató con la toma de la Bastilla, símbolo del poderío real. La multitud, cansada de la opresión y la injusticia, se levantó en armas. Este acto de rebeldía, espontáneo y violento, marcó un punto de no retorno en la revolución. La revuelta no fue solo un ataque físico, sino también un golpe simbólico contra el antiguo régimen. La Bastilla, una fortaleza medieval utilizada como prisión, representaba la opresión del antiguo régimen. Sus muros habían sido testigos de innumerables injusticias y sufrimientos. Su caída resonó en toda Francia y en el mundo entero. La noticia se propagó rápidamente, inspirando a otros a levantarse contra la tiranía. El pueblo, armado con lo que encontraba, se enfrentó a las tropas reales.
con palos, piedras y herramientas improvisadas, demostraron su determinación y valentía. La victoria popular, aunque teñida de sangre, simbolizó la fuerza imparable del cambio. La celebración que siguió fue un testimonio del espíritu indomable del pueblo. La toma de la Bastilla marcó el fin del absolutismo y el inicio de una nueva era. Este evento no solo cambió Francia, sino que también inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo, dejando una huella imborrable en la historia. El reinado del terror. Virtud y venganza. Este periodo oscuro de la historia francesa, que se extendió desde 1793 hasta 1794, fue testigo de una violencia sin precedentes en nombre de la justicia y la igualdad. La Revolución Francesa no fue un camino de rosas, fue una época de grandes esperanzas y sueños de libertad, pero también de traiciones y venganzas. Las calles de París se llenaron de tensión y desconfianza, mientras los ciudadanos luchaban por un futuro incierto. Tras la caída de la monarquía, el nuevo régimen revolucionario se enfrentó a enemigos internos y externos. La toma de la Bastilla fue solo el comienzo de una serie de eventos tumultuosos que sacudieron a Francia hasta sus cimientos. La guerra con las potencias europeas, la contrarrevolución monárquica y las luchas internas entre facciones políticas sumieron a Francia en un período de violencia extrema conocido como el Reinado del Terror. Las batallas no solo se libraban en los campos de batalla, sino también en las calles y en los corazones de los ciudadanos. La guillotina, símbolo de la justicia revolucionaria, cegó la vida de miles de personas, acusadas de traición o de conspirar contra la revolución. Este instrumento de muerte se convirtió en una herramienta de miedo y control, utilizada para mantener el orden y la lealtad al nuevo régimen. Líderes como Robespierre, Danton y Marat, defensores de la virtud republicana, se convirtieron en figuras controvertidas, admiradas y temidas a partes iguales. Sus nombres quedaron grabados en la historia, no solo por sus ideales, sino también por las decisiones drásticas que tomaron en nombre de la revolución. La línea entre virtud y venganza se desdibujó, dejando un legado complejo y a menudo contradictorio. A pesar de la violencia y el caos, la Revolución Francesa dejó un legado imperecedero. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789, estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad como pilares fundamentales de un nuevo orden social. La Revolución Francesa abolió la servidumbre, proclamó la igualdad ante la ley y sentó las bases para la formación de los Estados-nación modernos. Sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad trascendieron las fronteras de Francia, inspirando movimientos revolucionarios en todo el mundo. De las cenizas de la revolución surgió la figura de Napoleón Bonaparte, un joven general que supo capitalizar el fervor revolucionario y los anhelos de gloria de Francia. Napoleón, coronado emperador en 1804, expandió las fronteras francesas por toda Europa, llevando consigo los ideales de la revolución. Aunque su imperio se derrumbó tras años de guerras, Napoleón dejó una huella imborrable en la historia. Su Código Civil, promulgado en 1804, unificó el sistema legal francés y se convirtió en modelo para muchos países. Más de 2 siglos después, la Revolución Francesa sigue siendo objeto de debate. Algunos la consideran un hito fundamental en la lucha por la libertad y la democracia, mientras que otros la critican por su violencia y sus excesos. Lo cierto es que la Revolución Francesa marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad siguen vigentes en la actualidad, inspirando a quienes luchan por un mundo más justo y equitativo. La Revolución Francesa no fue solo un evento histórico, fue un punto de inflexión en la conciencia humana. El antiguo régimen, con su sistema jerárquico y su desprecio por los derechos del hombre, se derrumbó para siempre. A pesar de sus contradicciones y sus momentos oscuros, la Revolución Francesa encendió la llama de la libertad y la igualdad. Su legado perdura en el tiempo, recordándonos que el cambio es posible.